ejercicio me dice aquí P, entonces Q o negación de R es falsa, dice, ¿no? Y por acá me dice que S sí y solo si P, triangulito R, eso es verdadero. Entonces me concentro acá. Si esto es falso, significa de que esto es falso y esto es falso. Ambas son falsas, para que sea falsa. No hay otra opción. Entonces P, entonces Q es falso y la negación de R es falsa. Si la negación de R es falsa, necesariamente la R tiene que ser verdad. Entonces, para que P, entonces Q sea falso, la única opción es que P sea verdad y la Q sea falso. No hay otra opción. Ya está. Entonces, acá me dice S, sí y solo sí P, pero P ya sé que es verdad, ¿ve? Triangulito R, la R sé que es verdad. Dice que todo eso es verdad. Para que eso sea verdad, necesariamente esto tiene que ser falso, pues, porque falso, triangulito, verdad, me sale verdad. No hay otra opción. Entonces, ese sí y solo sí verdad, eso va a ser falso. Para que esto, siendo, si acá fuera verdad, va a salir verdad. Pero yo quiero que salga falso, entonces esto tiene que ser falso. En sí, solo sí, los diferentes son falsos. Entonces, la S es falso. ¿Y cuál de las siguientes proposiciones es correcta? Vamos analizando la 1. La 1 me dice aquí negación de P o S. Dice que eso es verdad. Vamos a ver. P, ¿qué es? ¿Verdad? ¿Sí o no? O la S, que es falso, ¿verdad? Dice que eso sale verdad. Vamos a ver. B o F es verdad. La negación de verdad es una verdad. No, esto está mal. Entonces eso no es. Ahora vamos con la 2. ¿Qué me dice la 2? La 2 me dice que la S y R, eso te sale falso. ¿Cuánto es la S? Falso. ¿Cuánto es la R? Verdad. Eso es falso, claro, esto sí es correcto, porque cuando es así es correcto, entonces esto es correcto. Sigamos. Q, entonces S es verdad, la Q es falso, la S es falso, claro, falso y falso es falso. La única opción para que te salga falso es que sea BF, los demás casos es verdad. Entonces esto es correcto, entonces es la 2 y la 3, esa es la primera. Vamos por acá por la segunda. En la segunda de la falsedad. Entonces te dice que esta proposición, lo voy a escribir un poquito más grande aquí. Dice que eso es falsa, porque acá te dice la falsedad, ¿de acuerdo? Entonces desarrollo. Para que esto sea falsa, juventud, esto tiene que ser falso y esto tiene que ser falso con este conector, ¿sí? No hay otra forma para que te salga falso. P, entonces negación de Q es falso y negación de R, entonces S es falso. Entonces la P tiene que ser verdad y la Q tiene que ser falso para que te salga falso. Entonces la P ya es verdad, la negación de Q es falso, entonces la Q tiene que ser verdad. Ya tienes esas opciones. Aquí esto tiene que ser verdad y esto tiene que ser falso para que te salga falso. Entonces la negación de R, si es verdad, entonces la R tiene que ser falso, no hay otra opción. Y la S tiene que ser falso. Ahí está. Entonces, la primera opción me dice negación de P o negación de Q o negación de Q, ¿no? Ya está. La negación de P es falso porque P es verdad. La negación de Q es verdad, entonces acá va a ser falso. O la negación de Q que va a ser falso. F y F es F, F o F, esto te sale F. Entonces la primera sale F. La segunda, la número 2, voy a escribir la negación de R o Q, sí y solo sí, negación de Q o R y S. ¿Está bien? Entonces, la negación de R, si R es falso, te va a salir verdad. Y la Q que es verdad. Sí y solo sí. La negación de Q es falso porque Q es verdad.
R, ¿qué es? R es falso, te va a salir falso por aquí. Y S que es falso, ¿no? Ya está. B o B es B. Acá te sale falso, 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 es falso. Cuando dos opciones son diferentes, sí, solo sí, eso es falso. Entonces, las dos proposiciones son falsas. La clave también es la B. Se lo mando, chicos.